Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo del entretenimiento turco para desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha logrado escandalizar a muchos: Un amor entre palabras. Protagonizado por dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por conocer todos los detalles, las polémicas, los rumores y, por supuesto, la verdad detrás de este supuesto romance que ha capturado la atención de millones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo promete estar cargado de sorpresas, análisis y quizás hasta algunas revelaciones. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vayamos al grano. El título lo dice todo: un amor entre palabras que escandaliza. Y es que cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la sola mención de sus nombres evoca imágenes de éxito, talento y, como no, de una química innegable en pantalla. Ambos se catapultaron a la fama internacional gracias a su protagónico en la exitosa serie Sen Kalkapm, una telenovela que conquistó corazones en Turquía y se expandió como la pólvora por todo el globo. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, sus personajes, era tan palpable, tan real, que los fanáticos inmediatamente empezaron a fantasear con la idea de que esa conexión trascendiera la ficción. Y ahí es donde comienza la historia de este amor entre palabras que escandaliza. Desde el primer momento en que se les vio juntos en el set, las miradas, los gestos cómplices, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo alimentaba la especulación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, empezaron a tejer historias, a buscar cada mínima pista que confirmara o desmintiera lo que muchos deseaban: que Kerem y Hande estaban viviendo un romance en la vida real. Y fue precisamente esta constante atención, este escrutinio público, lo que generó la controversia, el escándalo al que hace referencia nuestro título. No se trataba solo de que los fans quisieran verlos juntos, eran las propias acciones y declaraciones, o la falta de ellas, las que mantenían viva la llama de la especulación. Ambos actores, muy activos en redes sociales, compartían momentos de su vida personal, aunque de forma bastante selectiva. Había fotos juntos en eventos, viajes que parecían coincidir, e incluso comentarios cariñosos que, interpretados bajo el prisma del deseo romántico, se volvían piezas clave en el rompecabezas de la prensa. El problema, y aquí es donde entra el escándalo, es que esta situación se volvió un arma de doble filo. Por un lado, la relación entre fans y celebridades en Turquía, como en muchas otras partes del mundo, puede ser muy intensa. Los seguidores de Sen Kalkapm se habían encariñado tanto con la pareja de ficción que no querían que terminara. La idea de que Kerem y Hande estuvieran juntos en la vida real era la continuación perfecta de sus sueños. Sin embargo, para los propios actores, esta constante presión mediática y la expectación pública se convirtieron en un verdadero desafío. Se sentían observados, juzgados y cada palabra, cada imagen, era analizada al milímetro. El término escandaliza en nuestro título no se refiere necesariamente a algo ilegal o inmoral, sino más bien a la sorpresa, al revuelo y a las opiniones encontradas que generó la manera en que se manejó esta situación. Hubo quienes aplaudieron la supuesta naturalidad y autenticidad de su relación, creyendo que se trataba de una historia de amor genuina que florecía bajo los reflectores. Otros, en cambio, criticaron lo que percibían como una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés en la serie y en sus carreras. Se les acusaba de jugar con los sentimientos de los fans, de mantener un juego de nos gustan, no nos gustan para seguir siendo tendencia. Las entrevistas se volvieron un campo minado. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas solían ser evasivas, ambiguas, pero cargadas de un cariño que solo avivaba las llamas. Somos muy buenos amigos, decían, mientras sus miradas se cruzaban de una forma que para muchos decía mucho más. O tenemos una conexión especial, frases que, si bien podían ser ciertas en un sentido de amistad profunda, eran interpretadas por la audiencia como la confirmación de un romance. El entre palabras del título hace referencia a esa comunicación no verbal, a esos mensajes implícitos que transmitían a través de sus acciones y declaraciones cuidadas. Los rumores llegaron a tal punto que se publicaban detalles íntimos sobre sus supuestos encuentros, sobre sus vacaciones juntos, sobre regalos que se daban.
Era una vorágine de información, a menudo no verificada, que generaba un ambiente de constante intriga. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si la química que vemos en pantalla es real? Kerem y Hande hicieron que esa pregunta resonara con más fuerza que nunca. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de las celebridades a menudo está bajo un escrutinio aún mayor que en otros países. La moralidad, las apariencias y las expectativas sociales juegan un papel importante, y cualquier desviación de la norma puede generar controversia. El hecho de que Kerem y Hande, dos figuras jóvenes y exitosas, parecieran estar viviendo una relación amorosa al margen de los protocolos establecidos, generó debate y, para algunos, un auténtico escándalo. Podríamos analizar las diferentes etapas de esta historia. Al principio, la química en Senkalkapm era la chispa. Luego, los momentos compartidos fuera de cámaras y las redes sociales se convirtieron en el combustible. Las revistas y los programas de chismes turcos como Magazin Noteri o Güneş Gazetesi se convirtieron en los principales difusores de estas historias, alimentando la narrativa del romance secreto. Se decía que habían pasado tiempo juntos en Bodrum, que habían compartido cenas románticas, que incluso se habían dado a la luz detalles sobre su vida juntos que parecían confirmar la relación. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos defendían fervientemente la idea de que Kerem y Hande eran pareja, creando comunidades online dedicadas a apoyar su supuesto amor. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era parte de una estrategia publicitaria bien orquestada para mantener el hype alrededor de la serie y de sus carreras individuales. Y es que, piénsenlo, el interés mediático genera audiencia, y la audiencia genera ingresos. El propio Kerem Bürsin, en varias entrevistas, ha hablado sobre la presión que sintió durante ese periodo. Ha confesado que la intensidad de la atención pública llegó a ser abrumadora, y que a veces sentía que su vida privada se había convertido en un espectáculo. Esta presión, según él, dificultaba la posibilidad de tener una relación real y sana, ya que todo estaba constantemente bajo la lupa. Hande Erçel, por su parte, también ha sido muy reservada sobre su vida personal. Ha enfatizado la importancia de la privacidad y ha intentado mantener un equilibrio entre su vida profesional y su espacio personal. Sin embargo, la línea entre lo público y lo privado se difuminó de tal manera que era casi imposible para ellos mantenerlo todo bajo control. Y es aquí donde el título Un amor entre palabras que escandaliza cobra todo su sentido. No era solo un rumor, era la forma en que se interpretaban esas palabras, esas miradas, esos gestos, lo que generaba el revuelo. Cada interacción pública se convertía en un potencial indicio de romance y la negativa o ambigüedad de los implicados solo servía para alimentar la especulación. Era un juego de ajedrez público donde cada movimiento era analizado por miles, si no millones, de personas. El escándalo también residía en la percepción de autenticidad. Si realmente estaban enamorados, ¿por qué no lo confirmaban abiertamente? Si era una estrategia, ¿era ético jugar con las expectativas de los fans de esa manera? Estas preguntas generaban un debate constante en las redes sociales y en los medios. Se les acusaba de ser poco transparentes, de mantener una doble vida, de no ser honestos con su público. Podríamos decir que el fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en un estudio de caso sobre la relación entre las celebridades, los medios y los fanáticos en la era digital. La facilidad con la que se difunden los rumores, la intensidad de las redes sociales y el deseo del público de creer en historias de amor románticas, todo ello contribuyó a este ambiente de escándalo que rodeó su supuesta relación. ¿Y qué pasó finalmente con esta historia? Bueno, la realidad es que las relaciones, tanto las reales como las percibidas, tienen sus ciclos. A medida que el tiempo pasó y la intensidad de Senkalkapm disminuyó, también lo hizo el foco mediático sobre su supuesta relación. Ambos continuaron con sus carreras, con nuevos proyectos y, naturalmente, con sus vidas personales, que prefieren mantener en un plano más privado. Lo que queda es la memoria de un fenómeno que capturó la atención de muchos. Un amor entre palabras que, más allá de si fue real o no, generó un torbellino de emociones, debates y especulaciones. Nos enseñó sobre el poder de la química en pantalla, la voracidad de los medios y la compleja relación que existe entre las estrellas y sus seguidores. El verdadero escándalo, quizás, no fue tanto la relación en sí, sino la forma en que la expectativa pública y la presión mediática se entrelazaron, creando una narrativa que trascendió la realidad y se convirtió en un fenómeno cultural. Fue un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento,
las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se vuelven borrosas, y que el público tiene un papel activo en la construcción de esas narrativas. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante capítulo en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado cómo su química en pantalla, las sutiles interacciones fuera de cámaras y la insaciable curiosidad de los medios y del público generaron una historia que fue mucho más allá de una simple serie de televisión. La noción de un amor entre palabras se convirtió en el epicentro de un debate, y el término escandaliza refleja el revuelo y la controversia que esta situación provocó. Hemos visto cómo la constante especulación, las entrevistas ambiguas y la intensidad de las redes sociales crearon un ambiente de intriga, donde cada detalle era analizado al microscopio. Hemos considerado cómo el contexto cultural turco influyó en la percepción de su relación y cómo, para los propios actores, la presión pública se convirtió en un desafío significativo. El escándalo, en su esencia, residió en la ambigüedad y en las diversas interpretaciones que surgieron, poniendo de manifiesto la compleja dinámica entre las celebridades, los medios y su audiencia en la era digital. Lo que queda es la resonancia de un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre la construcción de narrativas en el mundo del entretenimiento y el poder que tenemos como espectadores para dar forma a esas historias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que era real, una estrategia de marketing, o algo intermedio? ¿Se sintieron alguna vez presionados por los medios o las redes sociales en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.